Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Educarte Fiscal, por supuesto, a través de la plataforma IMEFI-TM. Y es para mí un gusto y un orgullo saludar a mi compañera de panel, a la maestra Jessie. Jessie, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Alex, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Es un gusto volver a estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, saludándolos a todos. ¿Tú qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bien, bien, Jessie, muchas gracias, con mucho ánimo, con mucho gusto de compartir con las personas que nos hacen favor de acompañarnos, precisamente cuando tratamos de hablar de temas que consideramos son de importancia y relevancia para todos los contadores, para los estudiantes, para los abogados, para los administradores y en general para cualquier persona que tenga el interés de aprender un poquitín acerca del aspecto fiscal. Y bueno, pues el día de hoy evidentemente no es la excepción. Traemos para ustedes un programa que consideramos importantes. Y es una duda que es muy recurrente cuando llegan clientes al despacho, o en este caso de los estudiantes también. ¿Qué sucede, querida Jessie, cuando se realizan erogaciones en el extranjero? ¿Estas son deducibles para efecto del impuesto sobre la renta o no lo son? Entonces, ese es el tema del día de hoy, querido auditorio que nos acompaña. ¿Qué sucede cuando se realizan erogaciones en el extranjero? ¿Son o no son deducibles para efecto del impuesto sobre la renta? Querida amiga, ¿cuáles son tus primeros comentarios? Pues sí, miren, en efecto tendríamos que revisar esos gastos que se realizan en el extranjero. Pues sí, pueden ser deducibles. Muchas personas o muchas empresas o contadores tienen la creencia de que muchos de esos gastos que se efectúan en el extranjero no son deducibles. En efecto, hay que cubrir ciertos requisitos para que podamos hacer deducibles y hay que apegarnos a la ley del ISR de acuerdo a lo que nos establecen ciertos artículos, como lo menciona el artículo 27 de la ley del ISR y el artículo 28, a efecto de poder contemplar pues que esos gastos que realizamos o ejecutamos en el extranjero pues puedan ser deducibles para efectos fiscales, ¿no, Alex? Fíjate, Jessie, precisamente acabas de tocar puntos importantes. Ya hablaste del 27 y al 26, ya hablaste del 28, hablamos también del 25. El 25 nos establece qué es lo que podemos deducir. El 27 nos establece cuáles son los requisitos de esa deducción y el 28 nos habla de los no deducibles, pero me voy a adelantar, bueno, si está, por cierto, le mandamos un saludo a nuestro compañero, el maestro Luis, el cual no pudo estar presente el día de hoy por motivos laborales. Sin embargo, Luis ya me estaría diciendo, ya te terminaste adelantando, pero bueno, a ver, si vamos antes de hablar de la ley del impuesto sobre la renta y nos vamos al 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, Jessie, que es donde encontramos cuáles son los requisitos que deben de tener los comprobantes a efecto de que sean deducibles. Evidentemente, en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal nos da una mecánica para elaborar el famosísimo CFDI, el cual tiene ciertos nodos que deben de ser requisitados y además debe de traer cierta información que debe de tener el propio CFDI en su cuerpo para efecto de que podamos hacer la deducción correspondiente. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar el código postal del emisor, el RFC del emisor, las características de los productos que se están comprando, así como los impuestos desglosados por separado, ¿no? Por mencionar solamente algunos. Pero ¿qué sucede precisamente cuando el residente en México realiza una erogación en el extranjero? Imaginemos, yo les comento a mis estudiantes, imaginen que se van de vacaciones, o que no que se van de vacaciones, sino que están trabajando probablemente, y realizan una erogación en el extranjero. Ya me los imagino pidiendo su CFDI, por ejemplo, en otro país, ¿no? Sí, claro, ahí por ejemplo, pues tendríamos que ver cuál es la legislación que tiene cada uno de esos países. Obviamente aquí en México, pues nosotros tenemos lo que es un CFDI, un XML, que eso es de acuerdo a lo que nos establece el artículo 29A del Código, donde debemos de cumplir con ciertos requisitos, pero esos requisitos pues no son aplicables para otros países. Hay algunos que obviamente no nos van a expedir un CFDI como no lo emiten aquí en México,
pero habría que cubrir ciertos requisitos que nos establece. Allá regularmente le llaman invoice, le llaman ticket, le llaman forma de pago. Entonces, bueno, ese invoice que nos emiten cuando realizamos un gasto allá en el extranjero, pues ahí hay que cubrir ciertos requisitos de acuerdo a lo que nos establece resolución miscelánea, ¿no, que Alex? como bien lo dices, ese invoice no debe de tener las características de un CFDI establecidos en el 29 y 29A, evidentemente, ¿no, Jessy? O sea, sería ilógico que nosotros quisiéramos que ese comprobante extranjero tuviese la misma estructura de los comprobantes emitidos en territorio nacional. Claro. Entonces, eso no va a suceder, no va a suceder en ninguna situación. Por eso la ley nos habla de un concepto que se denomina documentación comprobatoria. Y vamos a hablar un poquitín más adelante de él. La documentación comprobatoria es precisamente esa documentación que va a respaldar que la operación fue realizada, en este caso nos da elementos de materialidad, pero que al mismo tiempo no constituye en sí mismo la emisión de un CFDI, ¿no? Así. Y bueno, ¿qué te parece, Jessy? Si bien el 25 nos habla de qué podemos deducir. El 25 evidentemente de la ley del impuesto sobre la renta. El 27 nos dice cuáles son los requisitos que debe de tener. Y ahí entendemos, tal vez esa sea una parte de la confusión, porque el 27 en la primera fracción precisamente nos dice que todas las erogaciones deben de estar amparados bajo un CFDI. Y hemos dicho hasta el cansancio, Jessy, sin que estemos hablando de erogaciones realizadas en el extranjero, que esto no es posible porque hay deducciones que la propia ley contempla que no necesariamente tienen un CFDI, como por ejemplo el ajuste anual por inflación deducible. Sí, exacto. Eso no va a tener un CFDI. Y luego sucede también mucho, ¿no, Alex? Que de repente te llegan las observaciones o las cartas de invitación por parte del SAT, donde te dice, oye, detectamos que en tu declaración anual tus erogaciones o tus gastos corresponden a esta cantidad, pero tus CFDIs son por esta cantidad. Entonces hay una diferencia. Esa diferencia puede deberse a que efectivamente tuvimos gastos en el extranjero, como lo acaba de mencionar el maestro Alex, el ajuste anual por inflación, que obviamente pues ahí no va a haber un CFDI, de acuerdo a lo que nos establece el artículo 29 y 29A del Código. Sí, fíjate, ¿no? Jessy, que tocaste un punto importante y medular. Precisamente es esa la cuestión. Ya no hablamos, todavía empezamos a hablar de los requisitos para deducir las erogaciones en el extranjero, pero lo acabas de mencionar. Tenemos como contadores que enfrentarnos a una problemática real de parte de la autoridad al momento de fiscalizarnos. Ya hemos dicho en otros programas que la autoridad pretende que el CFDI sea el eje rector que precargue información en los formatos de las declaraciones que debemos de presentar, y a veces damos por hecho que lo que el SAT precargó es correcto. Exacto. Y eso es una falacia, eso no puede ser verdad, porque el SAT no tiene manera de reconocer precisamente las erogaciones que serán deducibles por cumplir en los términos de ley con una documentación comprobatoria. Entonces, eso lo debemos de tener claro, ¿no, Jessy? Sí, claro. En estricto sentido, no toda la información que está precargada en las plataformas para efecto de pagos provisionales y declaración anual es información correcta. De entrada, y solo por poner un ejemplo, Jessy, y estoy haciendo preámbulo para entrar a nuestro tema del día de hoy. De entrada, por ejemplo, los ingresos nos va a cargar los CFDIs que digan PUE. Así es. Y nos va a cargar los complementos de pago. De entrada, sí nos los va a pagar, pero ¿qué crees? Para efecto de deducción no te carga los complementos de pago. O sea, solamente te carga las facturas de deducción que salieron con PUE. Entonces, de manera manual, uno debe de tener evidentemente su papel de trabajo para cargar la información y con correcta. Esos complementos. Y obviamente ya con la DIO es el complemento de lo que uno va presentando, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Una vez aclarado esto, entonces nos vamos al 25, ¿qué podemos deducir? 27, requisitos. Y 28 son los gastos no deducibles para efecto del impuesto sobre la renta. Y paradójicamente, contrario a lo que muchas personas pudiesen suponer, el artículo 28 que nos habla de no deducibles,
pues también tenemos deducibles, ya sea parcial o que cumplan ciertos requisitos. Y es precisamente la fracción quinta del artículo 28, Jessy, si me permites empezar, donde hablamos precisamente de los viáticos y de los gastos de viaje, en donde se nos indica que hay ciertos requisitos que se deben de cumplir a efecto de poder realizar la deducción a la cual tenemos derecho cuando realizamos una erogación en el extranjero. Es erogación, pero cuando nos la traemos a territorio nacional con la documentación comprobatoria, entonces nosotros la convertimos en deducción autorizada para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Algún comentario, Jessy, o empezamos como tú me digas? No, adelante, Alex, ahorita continuamos con la otra parte. Bueno, miren, es el artículo quinto precisamente La fracción quinta. Perdón. La fracción quinta del artículo 28, como ya lo mencioné, que nos habla de viáticos y gastos de viaje. Y nos habla precisamente de cuánto podemos deducir por día por conceptos destinados a alimentación. Porque no podemos deducir todo lo que queramos. No, claro. Tenemos un tope, Jessy. Entonces, cuando estamos hablando de alimentación, en territorio nacional podemos deducir por día 750 pesos diarios, pero estamos hablando de deducción en el extranjero. Y alguien me preguntaría, oye Alejandro, esos 750 pesos por concepto de alimentación de deducción diaria, ¿los puedo deducir también en el extranjero? Y la respuesta es no. Para el extranjero tenemos un tope mayor. Es decir, para deducir alimentación en territorio nacional, el tope son 750 pesos diarios. Y para el extranjero el tope son 1,500 pesos diarios. Evidentemente, ¿qué requisitos debemos de cumplir? Pues tener entre uno de ellos que haya documentación comprobatoria, ¿no, Jessy? Sí, digo, aquí finalmente tendremos que apegarnos también a lo que nos establece el artículo 27, ¿no? Y dentro de esas fracciones es que sea un gasto estrictamente indispensable para la operación del negocio. Al inicio el maestro Alejandro decía un gasto de vacaciones. De repente, pues suele pasar que te dice el dueño de la empresa, oye, es que me voy a ir de vacaciones y quiere hacer deducible esos gastos que está efectuando por concepto de vacaciones. Y aquí nos dice la ley, tendría que ser un gasto estrictamente indispensable para la operación de negocio. Es decir, que ese gasto que yo vaya a realizar me vaya a generar un ingreso a mí como empresa para que yo lo pueda hacer deducible. O sea, a lo mejor dentro de su viaje este señor trae un contrato para la empresa y entonces, bueno, ahí cambia la cosa, pero primero tendremos que tener, como lo mencionaba el maestro Alejandro, el soporte documental, ¿no? El por qué voy a realizar ese gasto. Sí, no, y aparte hay otro requisito que establece el primer párrafo de la fracción quinta del artículo 28, en donde nos dice que aquella persona, imaginemos que yo soy trabajador de Jessy, en la empresa de Jessy. Entonces, uno de los vínculos que nos establece, uno de los requisitos, es primeramente que yo me encuentre tributando en el título cuarto, título cuarto, capítulo primero, que son salarios, o que sea un profesionista independiente para que yo pueda realizar esa erogación por vía por cuenta de la maestra Jessy o de la empresa de la maestra Jessy. Es decir, entonces, no cualquier persona podría realizar esa erogación. O sea, debe de ser, como tú bien lo mencionaste, Jessy, a ver, yo soy tu trabajador y me mandas al extranjero para amarrar un contrato y traerlo a México y que se pueda, en este caso, llevar a cabo algún tipo de operación, ¿no? Así es. Ya que lo mencionamos así, entonces, los gastos que yo erogue en el extranjero van a ser deducibles para la empresa de Jessy, pero primero porque tiene que haber ese vínculo, ya sea que yo sea tu trabajador o que te preste servicios profesionales. Sí. Si es así, entonces el gasto por concepto de alimentación que yo erogue o que erogue la empresa para que yo me encuentre en el extranjero realizando y amarrando ese contrato, entonces va a ser deducible y evidentemente, maestra Jessy, no vamos a tener un CFDI
como lo establece el 29 y el 29A, porque precisamente esa deducción fue erogada en el extranjero. Pero cuando me la traigo para acá, repito, entonces sí nos encontramos de que tenemos la posibilidad de hacerla deducible en términos del 28, ¿no, Jessy? Así es. Sí, en efecto. Y ojo, también es importante mencionar, dentro de los requisitos que menciona el maestro Alejandro, es sí, tú eres trabajador, a ti te van a mandar a realizar un trabajo fuera, y tú como empresa ya hay dos opciones. Una, le depositas directamente a él, o a lo mejor tienen una tarjeta empresarial para que él pueda ejecutar esos gastos, pero lo que yo le deposito es lo que me tiene que comprobar. De lo contrario, si no me comprueba y se queda ahí un saldo, pues entonces ese trabajador se lo tendría que acumular como ingreso y al final del día expedir un CFDI por ese concepto. Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Jessy, porque evidentemente te podemos caer que si no se encuentra la comprobación de ese gasto, se va a convertir en un ingreso acumulable para el trabajador, Así es. o en este caso para el prestador de servicios profesionales. Sí, sí, sí. Así que es importante, y la recomendación que acaba de hacer la maestra Jessy, claro, necesitamos una tarjeta empresarial para evitarnos precisamente esa triangulación en donde el gasto lo realiza directamente, sale de la cuenta del contribuyente, de la empresa en este caso, y así solamente tenemos que acompañar la documentación comprobatoria, ¿no, maestra Jessy? Exactamente, sí, Alex. Por mencionar entonces la alimentación, pero ¿qué tenemos en cuanto, por ejemplo, a gastos de viaje y necesitamos rentar un automóvil? ¿Cuál es el monto que podemos deducir por renta de un automóvil? Es bastante común, Jessy, ¿no? Exacto. Es bastante común realizar esa erogación precisamente porque necesitamos trasladarnos de un lugar a otro lugar. Entonces la ley lo contempla y nos dice por concepto de renta. Bueno, se me olvidó mencionarlo. Antes en la fracción, en el párrafo anterior, los 750 pesos y los 1,500 pesos son topes diarios, no son mensuales. O sea, Sí, no. por consumo de alimentos diarios, ese es el tope que podemos deducir. Oye, Jessy, ¿y si yo me voy a un restaurante de superlujo y pago en la moneda, pero al hacer la conversión nos encontramos de que la erogación que realicé no fue de 1,500, a lo mejor fue de 2,500 pesos? ¿Es deducible el total? No. Solamente el tope que estamos hablando. Entonces ya tendríamos ahí un concepto diferente, porque parte es deducible y parte es no deducible porque precisamente excede, aunque tenga la documentación comprobatoria, ¿no? Así es. Ahora sí, ya que lo mencioné, entonces nos pasamos a la renta de automóviles, donde ahí encontramos precisamente otro tope. El tope precisamente para realizar este concepto en territorio nacional es que no exceda de 850 pesos diarios cuando se destine a territorio nacional. O en el extranjero. ¿No? O en este caso cuando se destinen también en el extranjero. Entonces tenemos que este tope aplica para las dos fracciones, ¿no? Así es. Aquí estamos hablando de 850 pesos de renta cuando sea en territorio nacional o cuando sea en el extranjero, ¿no, maestra Así Jessy? es, sí, Alex. Entonces, es importante saberlo porque a veces decimos, oye, si allá me voy a mover, te traigo nada más el tiquetcito o con eso es suficiente. Entonces, son los mismos requisitos que aplican, ¿no? Precisamente. Exactamente, sí, aquí también tenemos que solicitar esa comprobación y apegarnos a lo que nos dice resolución miscelánea para poder tratar de cumplir esos requisitos. Si de repente llegas a un establecimiento, a lo mejor en Estados Unidos, y ellos te emiten en una hoja en Word, en PowerPoint, en una hoja simple, que a lo mejor para nosotros pues sería uno deducible, ¿no? Pero si nos apegamos a lo que nos establece la resolución, pudiéramos hacer deducible ese gasto, Sí, ¿no? estoy de acuerdo contigo, Jessy. El tiempo siempre termina yéndose muy rápido. Vamos a un breve espacio publicitario y regresamos, por favor. Hola, mi nombre es Miriam Altamirano, soy contadora pública certificada y te invito a que nos acompañes al curso Elementos Básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde nosotros vamos a ver qué es un perito, las funciones que tiene, cuáles son los roles que puede tener en un juicio y los elementos que necesitas para poderlo realizar. Te esperamos aquí en IMEFI
Ojalá nos puedas acompañar. Gracias. En un mundo cada vez más regulado, cumplir con las normativas de prevención de lavado de dinero no es solo una obligación. Es crucial para proteger la empresa. Las multas pueden ser devastadoras hasta hacer quebrar a las empresas. ¿Estás preparado para cumplir con las normativas de manera eficiente y sin complicaciones? Te presentamos el Prontuario Lex PLD, tu aliado confiable en la prevención del lavado de dinero, la mejor herramienta de consulta para quienes gestionan actividades vulnerables y son responsables del cumplimiento de PLD en actividades vulnerables. Este completo prontuario te ofrece todo lo que necesitas desde los antecedentes en México sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, hasta los umbrales de identificación y avisos. Incluye la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LF-PIORPI, reglamentos y criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera, todo en un solo lugar. Asegura el futuro de la empresa con el Prontuario Lex PLD, la herramienta clave que te permitirá cumplir con las normativas sin complicaciones. No esperes más y adquiere el tuyo hoy mismo. ¿Cansado de ver cursos en baja calidad, grabados con errores y sin poder verlos en capítulos? En IMEFI, transformamos tu experiencia de aprendizaje en línea. Nuestros cursos están diseñados para que aprendas de manera sencilla y dinámica. ¿Por qué debes vivir la experiencia IMEFI? Disfruta de los cursos en vivo o desde nuestra plataforma, que es similar a la que usas para ver tu serie favorita. ¿Cómo es la experiencia en vivo? Fácil, te enviamos la liga de acceso junto con tu usuario y contraseña. No necesitas descargar ninguna aplicación. Una vez que entras a nuestra plataforma, verás el curso con una imagen muy clara, chat en vivo y del lado derecho de la plataforma una sección de material, donde podrás descargar al instante. ¡Ojo! Puedes verlo desde una pantalla de televisión. Nuestro equipo te garantiza una experiencia visual nítida y con un excelente audio, sin perder calidad de la imagen. ¿Cómo es la experiencia en nuestra plataforma en línea? Los cursos se encuentran grabados en HD, con sonido estereofónico. Hace que el Ejecutivo Federal, entiéndase el presidente, para que puedas disfrutarlos sin los errores típicos de un en vivo, silencios, ruidos extraños, etc., como lo ofrecen los demás. Además, nuestros cursos están divididos en capítulos de máximo 50 minutos, ya que es más efectivo estudiar en intervalos cortos. Esto te permite repasar a tu ritmo y concentrarte en los temas que realmente necesitas, y volver a ver el tema de tu interés cuantas veces lo requieras, sin estar buscando por horas lo que necesitas. IMEFI no es solo una opción, es la mejor opción. Ofrecemos una experiencia educativa diseñada para tu éxito profesional con la flexibilidad y calidad que mereces. No lo pienses más, contáctanos a través de WhatsApp o por correo. Estamos aquí para ayudarte a crecer. IMEFI, educación que transforma. Bueno, pues ya estamos de regreso y nos quedamos precisamente analizando cuáles son estos requisitos para efectos de deducción de erogaciones en el extranjero, en términos evidentemente del impuesto sobre la renta. Para recapitular, hablamos que los gastos de alimentación son deducibles con dos topes. En territorio nacional, 750 pesos y en el extranjero, 1,500 pesos. Cuando hablamos de renta de automóviles, hablamos de un tope para gastos en el territorio nacional y el mismo tope para gastos realizados en el extranjero. Y estamos hablando de un monto de 850 pesos diarios. Ahora bien, nos quedamos o empezábamos a tocar el punto, Jessy, precisamente, de cuál es el monto de deducción de gastos realizados en el extranjero por conceptos de hospedaje. Y bien, les comparto, el monto es de 3,850 pesos diarios en moneda nacional. Evidentemente, cuando realizamos la operación en el extranjero, pues se pagará con la moneda de curso legal que tenga el país, pero al realizar la conversión tenemos que revisar que ese tope no rebase de 3,850 pesos de hospedaje por día. Y es ahí donde la maestra Jessy nos decía, si existe un adicional a esta erogación, pues es entonces que debemos de analizar cuál es el excedente, porque el excedente no va a ser deducible, ¿no, maestra Jessy? Sí, claro.
Entonces, sí, en este caso sería no deducible esa parte, o rebasando esos topes que acaba de mencionar el maestro Alejandro, ahí prácticamente ese diferencial sería no deducible. ahora bien, la maestra Jessie antes del corte mencionó el invoice, que es el documento el cual nos emite el proveedor extranjero o en donde sea que estemos adquiriendo el servicio, que estemos solicitando. Ese invoice es el que nosotros vamos a presentar, pero dicho invoice debe de tener ciertos requisitos también, que si bien no son precisamente los que están establecidos en el 29 y 29A para efectos del CFDI, sí es una información que debe de tener el invoice en el propio cuerpo. Pero me hago esta pregunta, Jessie, ¿a poco en verdad el emisor extranjero del invoice se va a preocupar por ver cuáles son los requisitos que debe de tener el comprobante para que nosotros pudiéramos hacerlo deducible aquí? Sí, es complicado que a lo mejor el proveedor del extranjero, pero de alguna manera tú como cliente pues puedes solicitarle, oye, quiero que me emitas el comprobante pues de esta forma, ¿no? Digo que finalmente sabemos que es un Word, que es un PowerPoint, y bueno, así es como lo emiten. Dentro de esos requisitos pues tendríamos que cubrir que debe de venir el nombre comercial o razón social del proveedor en el extranjero, el lugar, es decir, pues si yo estoy comiendo en un restaurante en Miami, pues tiene que decir Miami y la fecha, esto para postal. El código postal, esto para efectos pues de darle lo que es la fecha cierta, ¿no, Alex? El RFC o nombre en este caso del cliente o del receptor, el RFC del mexicano, bueno, en este caso de la empresa mexicana, que es la que está solicitando el servicio o el gasto, la que está efectuando el gasto, tendría que venir su RFC, tendría que venir la descripción de lo que estamos, en este caso, pues el hospedaje, como ya lo había mencionado el maestro Alejandro, el consumo, la renta del automóvil, este tipo de gastos, pues obviamente tendrían que cumplir con estos requisitos, Alex. Sí, mira, fíjate que en la práctica, Jessie, esto me sucede me ha sucedido precisamente, porque a veces el proveedor extranjero desconoce completamente cuál es nuestra legislación, nuestra ley doméstica para efecto de poder deducir nosotros esas erogaciones. Y no tiene propiamente una obligación de conocer cuáles son las disposiciones fiscales en todos los países. Ellos emiten su invoice en base a sus leyes domésticas y así es como nos lo entregan a nosotros. En la práctica es común, a eso es a lo que quiero decir, es común que ese invoice venga acompañado de un PDF o de un Word, que en este caso elabora el propio contribuyente, donde viene precisamente los requisitos que acabas de mencionar, querida Jessie. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos un padrón para contribuir al gasto público que tiene el nombre de RFC, Registro Federal de Contribuyentes, pero no propiamente porque en los otros países exista también esa misma terminología de su Registro Federal de Contribuyentes. Sí, claro. Oye, es que quiero que venga tu RFC. Ni sé qué es un RFC. Sí. A lo más tenemos que identificar el símil, que estaríamos hablando del Tax ID. Número de ¿cuál es el número de identificación en tu país para contribuir al gasto público de tu país? Exacto. No propiamente porque reciba el nombre de RFC, ¿no, Jessie? Sí, no, obviamente no. Digo, aquí tendríamos que checarlo, como dice el maestro Alejandro, con el proveedor extranjero y decirle, oye, agrégale este dato, que aquí en México pues es RFC, pero allá en tu país es esto. Y bueno, dentro de los requisitos, en efecto, también tiene que venir el RFC o el número de identificación fiscal que tiene asignado el proveedor extranjero allá en su país, también tiene que venir dentro de ese comprobante para que podamos hacer deducible. Pero es que a eso voy, Jessie. O sea, no es que sea el abogado del diablo, pero es precisamente eso. Si nosotros como usuarios, imagínate que yo llego a un hotel y me hospedo y le voy a decir al emisor de la documentación comprobatoria, del invoice, pues, le digo, oye, ¿sabes qué? Pero anótame por favor tu Tax ID, porque no lo trae el invoice. Entonces me van a decir, pues así viene, o sea,
No te voy a emitir un CFDI en base a las indicaciones que tú me estás pidiendo. Entonces, ese es el punto al cual me estoy refiriendo. Es muy difícil, es como si a nosotros nos dijera un argentino, oye, necesito que pongas este documento adicional en tu CFDI porque si no, no lo puedo deducir. Si somos buena ondas, pues a lo mejor lo ponemos en una adenda, ¿no? Sí, claro. Pero en términos prácticos, oye, perdón, pero no estoy obligado, así los emito yo. Entonces, ¿cuál es el problema práctico precisamente que estoy observando? Bueno, pues que la documentación comprobatoria, pues el invoice que nos emitió el proveedor extranjero tiene que venir acompañado con un PowerPoint o un Word, el cual prácticamente emitimos nosotros y lo engrapamos. Sí, con para el que se ticket y cumpla, todo. exactamente, para que se cumpla precisamente con ese tipo de requisito que nos están imponiendo. Ahora bien, lo mencionamos, pero lo puntualizo un poco más. ¿Qué sucede precisamente? Porque los gastos que vamos a hacer deducibles, que se erogaron en el extranjero, no van a venir precargados en el pago provisional de ya sea la persona física o la persona moral, Jessy. Entonces, evidentemente, lo hemos dicho, tenemos que elaborar nuestros papeles de trabajo. Y esa es una práctica que debemos de tener todos los contadores. ¿Por qué, Jessy? Porque no podemos basar o dar por sentado que la documentación que el SAT está precargando es la correcta. Información correcta. Sí, y no nos cansamos de ver en redes sociales que precisamente en algún momento va a salir TikTok para elaborar tu propia declaración anual. Clic, enviar, ¿no? Sí, claro, digo, aquí obviamente tenemos que cuidar esta parte porque en efecto lo que acaba de mencionar el maestro Alejandro es importante, ya que de lo contrario pues vamos a empezar a tener diferencias. Adicional a eso, como lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Las DIOT, o sea, el proveedor emite, tu proveedor presenta sus DIOT y ahora resulta que a ti te están mandando una notificación donde te dicen, oye, él presentó esto y tú presentaste esto. O sea, entonces ahora yo tengo que ir a decirle a mi proveedor, oye, ¿por qué presentaste esta información? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con esta información y lo que acaba de mencionar el maestro Alejandro es importante, tener nuestros papeles de trabajo donde ahí vamos a mencionar qué es lo que contemplamos para efectos de deducción, en este caso personas físicas, que es lo que estamos contemplando, ¿no? Tocaste un tema que, híjole, evidentemente saca ámpula, no dejo de comentarlo, ¿no? Siempre da tema para más, Jessy. O sea, la autoridad ahora nos manda invitaciones en donde precisamente lo que tú dices, oye, tengo diferencias en cuanto a las DIOT presentadas por terceros. Y uno se queda así como que con la cric y el signo de interrogación. O sea, ¿y ahora qué pretende esa autoridad? O sea, pues si hay diferencias, pues identifícalas. Claro. Tú estás amarrando en base a los CFDI, yo estoy amarrando en base a mis papeles de trabajo, que en estricto sentido debieran de ser en muchos casos lo mismo. No vamos a decir que, oye, es que nunca me cuadra. No, en casos muy sencillos, donde una empresa vende de contado, no tiene complementos de pago, pues no tienes mayor problema, te van a cuadrar. Perfecto. El problema se da precisamente cuando la contraparte del contribuyente precisamente lleva un sistema contable diferente o prácticas contables diferentes que probablemente no son las mismas que tú estás llevando y sea susceptible de cometer errores, ¿no? Claro. O sea, volviendo al ejemplo, Jessy, o sea, ahora resulta que nosotros también tenemos que coadyuvar a fiscalizar a nuestros clientes y proveedores para decir, a ver, por favor avísame cuánto vas a declarar en la declaración de operaciones con terceros para ver si me cuadra. Exacto. O sea, sí, ¿no? Digo, aquí obviamente tenemos que cuidar. ¿Qué pasaba al principio cuando se dio la parte de lo que es el CFDI, que cambió la versión 3.0 y que se dio mucha esta parte, ¿no? De si le pongo si le pongo PPD, con qué forma de pago le pongo, si le pongo transferencia, si le pongo por definir, o sea, ahí en ese momento que pasaba mucho que pues de repente tú declarabas conforme a cuando tú realizabas el pago. Pero si en este caso la factura o el CFDI estaba emitido con PUE, pues para la autoridad significaba que estaba efectivamente pagado, ¿no? Correcto. Y entonces, ¿qué significa que tú no lo declaraste? Porque ¿qué crees? Que no te pagó el cliente, no te pagó en ese mes, sino te pagó hasta el otro. Ahora sí que mal hecho, no se canceló la factura, no se sustituyó el CFDI
Y entonces tendrías que presentar una serie de aclaraciones a la autoridad para decirle, mira, aquí está mi estado de cuenta, yo declaré en esta fecha y no fue cuando emití el CFDI, o sea, ¿no, Ale? Sí, estás mencionando algo muy importante precisamente, Jessy. O sea, la autoridad quiere amarrar todo al CFDI. Exacto. Pero cuando realizamos gastos en el extranjero que convertimos deducciones aquí, entonces la autoridad es muy probable que nos venga y nos diga, oye, aclárame las diferencias porque yo no tengo estos CFDIs, pero como ya lo mencionamos, oye, no tengo CFDI, pero tengo documentación comprobatoria. Entonces, al realizar la autoridad facultades de comprobación, precisamente entonces tenemos el documento donde soportamos y documentamos precisamente esa deducción por un pago que se realizó en el extranjero. Y evidentemente la autoridad va a decir, es que no me cuadra. Ah, bueno, no te cuadra porque tú no tienes acceso a ese tipo de información, pero aquí la tengo, chaparrito, no te me preocupes. Exacto. Diferente con los CFDIs que la autoridad sí tiene, y de la problemática de la cual, mira, ya estamos hablando de otro tema que siempre terminamos así, pero bueno, sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque la autoridad va a terminar cuadrando precisamente todo al Dios Padre CFDI, ¿no? Porque todo lo quiere identificar. Si nosotros no somos cautos o no estamos adecuadamente preparados para emitir nuestro CFDI, pues vamos a tener una serie de problemas y una serie de dolores de cabeza. Lo hemos dicho en otros programas, querida Jessy, precisamente, oye, ¿quién se encargaba de facturar hace 20, 30 años? Oye, pues doña Lupita, que ya llevaba un montón de años en la empresa y hacía facturas en papel. Ahora no, porque tiene un alcance legal y jurídico posterior. No es lo mismo hacer la factura como PUE, elaborar un CFDI con forma de pago PUE o PPD, porque evidentemente si le ponemos PUE, la autoridad da por sentado, esta factura ya se cobró y pum, nos la sube a la plataforma de pagos provisionales en donde dice ya lo cobraste. Pero cuando vemos en la operación, cuando vemos en tesorería, pero ¿quién hizo la factura con PUE si todavía no nos la pagan? Y te das cuenta de eso 2, 3, 4 meses posteriores cuando ya te la acumuló, ¿no? Entonces es precisamente por eso que debemos de ser cautos cuando estamos tomando, en este caso, decisiones de qué deducir y qué no deducir, y por supuesto tener la información a la mano en nuestros papeles de trabajo, los cuales van a ser el sustento en caso de que la autoridad realice y ejerza sus facultades de comprobación. ¿No es así, querida Jessy? Sí, y además es importante mencionar que estos son gastos que efectúas en el extranjero, más no a lo mejor que realizas una compra que puede ser de maquinaria, de importación. De importación, exactamente, que son cosas completamente diferentes. Claro. Y hay que tenerlo, ahora sí que diferenciarlo, porque esto también nos puede ocasionar un problema. Si yo compro o traigo algo de importación de otro país, tengo que hacerlo y primero que nada, si yo lo voy a importar, pues tendría que tener el permiso de importación. O sea, debo de estar en el padrón de importadores. Exactamente. Por principio de cuentas. De lo contrario, pues a lo mejor voy a contratar a un agente, pero necesito pagar esos impuestos por lo que voy a importar y tendría que tener un pedimento. Fíjate, acabas de tocar un punto importante y medular también, porque hay que aclararlo. No es lo mismo realizar un gasto en el extranjero que importar productos del extranjero a territorio nacional. Ahí estamos hablando de cosas diferentes. Ahí sí va a venir un invoice, también va a venir un invoice, pero la diferencia es que el invoice va a venir acompañado de un pedimento aduanal. Y en ese pedimento aduanal, el cual expide el agente aduanal, es ahí donde vamos a tener que pagar los impuestos correspondientes. ¿Y eso qué va a hacer? Pues eso va a comprobar primero la legal estancia y la legal introducción de la mercancía a territorio nacional. Vamos a pagar nuestro impuesto, vamos a pagar el servicio que se le pagó precisamente a la agente aduanal, y entonces vamos a tener, ahí sí vamos a tener no un CFDI como tal, pero sí un pedimento aduanal, ¿no, Jessy? Así es. Que es completamente diferente. O sea, si yo realizo gastos, por ejemplo, de renta o de hospedaje o de alimentación, evidentemente no va a haber un pedimento aduanal, porque no importé nada de mercancía, de mercancía material al país. Entonces, no estamos hablando de ese caso. O sea, porque alguien podría entender, oye, si yo puedo gastar en hospedaje, por ejemplo, 3,500 pesos, pues entonces sería lo mismo
que yo compre mercancía por 3,500 pesos y me la traigo. No, Sí, no estamos hablando. Son cosas completamente diferentes que sí tenemos que dejar muy en claro para evitar confusión y que pues no cometamos algún error, ¿no? Las compras o pagos que realicemos en el extranjero tienen que ser a través de directamente tener un permiso de importación o a través de un agente aduanal y pagar los impuestos correspondientes por lo que se traiga del país de origen, exactamente. Entonces hay que cuidar mucho esta parte, ¿no? Sí, Jessy. Pues mira, estamos llegando al final de nuestro programa, entonces si gustas empezar con los comentarios finales, Jessy, por favor, adelante. Pues bueno, es muy importante que contemplen esta parte de la deducibilidad de estos gastos en el extranjero que sí se pueden realizar, sí, solo sí, cumpliendo con los requisitos que nos establecen y bueno, de alguna manera tener esa documentación soporte para evitar que en algún momento pues la autoridad nos pudiera requerir esas diferencias que pudiéramos tener por concepto de hacer deducibles gastos que tenemos en el extranjero. Mi nombre es Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Próximamente estaremos dando curso de lo que es la plataforma del SUA, CIROC, ITSE y CIPARE. Los esperamos. Pues para mí también es un gusto compartir con ustedes este tipo de temas. Siempre los invitamos a que se capaciten. Si tienen dudas, si quieren estar en constante capacitación, recordemos que el ámbito fiscal tributario de nuestro país es muy cambiante, muy dinámico. Así que es para mí un gusto estar con ustedes. Me despido. Si tienen el interés de capacitarse, por supuesto, les recomendamos que se suscriban, que busquen a IMEFI precisamente en todas las plataformas y redes sociales para que encuentren incluso por ahí uno que otro descuento en cuanto a capacitación si es de su interés. También les hago la invitación, por ahí estoy programado para dar un curso sobre CUCA, CUFIN y reparto y distribución de utilidades. Es para mí un gusto. Se despide de ustedes su amigo, el contador Alejandro Valdés Ledesma. A mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.